Pues ¿quién soy yo? Pues yo soy Sergio Mora, yo soy de formación psicólogo, pero soy también integrante de La Cresta Ilíaca, que es una compañía recientemente formada con Ángela Palacios, actriz, directora de Barcelona, y con la que he emprendido un viaje interesantísimo en el montaje de esta obra. Llenos de Vida es un proyecto que inició hace un año aproximadamente, también en esta sala. Para mí es un honor volver aquí, a esta casa, con un pequeño proyecto de la mano de Ángela, en un pequeño curso que yo hice con ella, interesantísimo, de creación, y ese germen del teatro se quedó dentro, tanto de ella como de mí, y decidimos continuar con esa historia. Durante un año fuimos evolucionando, creciendo, hasta llegar aquí, donde habéis depositado nuevamente la confianza en Ángela y en mí para mostraros este trabajo. Llenos de Vida es una historia en esencia de amor en un entorno rural, un entorno en apariencia amable, pero que se torna gris, hostil. También habla de amor disidente, habla de violencia, habla de ternura, tiene una composición poética, porque también puede haber cierta belleza en el dolor, y habla sobre todo de una lucha constante, del arco iris contra el gris. Pues yo como psicólogo estoy especializado en violencia y en trauma. A la hora de escribir un texto como este, entre Ángela y yo, era para nosotros muy importante que tuviera una visión psicológica de lo que era el dolor, la experiencia de victimización, que se reflejara las violencias que sufrimos en el colectivo LGTBIQ+, y por lo tanto que la dimensión psicológica de todos los personajes fuera certera y no se quedara en un cliché, en un estereotipo, y que ames o odies a cada uno de los personajes tengan un lugar en sí donde haya una realidad, una misión psicológica, una motivación psicológica y una construcción de personaje que sea humana. Era importante en todo eso. Hay 7 personajes, podríamos decir, en el montaje, y sin desvelar nada fundamental de la pieza, cada uno representa una forma de entender la masculinidad, una forma de entender el amor, una forma de entender la disidencia, una forma también de entender lo poético, o precisamente no entenderlo y verse apabullado por toda la poesía de Lorca en este caso. Y por lo tanto son personajes que, aunque parezcan arquetípicos, nos pueden recordar muy mucho a personas que conocemos, a personas que hemos sido, a momentos que hemos vivido. Y ese entorno rural, que es ficticio, que no existe, ese pueblo asfixiante, Palomar del Rey, se parece a todos los pueblos y a todas las ciudades que en algún momento se han convertido en espacios no seguros. La historia ocurre en un pueblo, pero no por ser un pueblo la historia es más violenta. Lo que queremos trasladar también en el montaje es que la violencia la generan las personas y no los lugares. Pues el personaje que más me divierte, y además os voy a compartir una anécdota personal, es ese personaje de Alex. El personaje de Alex es un amigo mío, un amigo que existe, una persona real, de hecho es la persona que me acompaña en el cartel. Para mí es importante que en el cartel apareciera mi amigo. Y Alex es un muy buen amigo, un buenísimo amigo que yo conozco desde hace muy poco, relativamente poco. Y en un día de estos de resaca, de haber salido y estar juntos, nos estamos contando la vida. Y al contarnos la vida nos salió la idea esa de, ostras, Alex, ¿y si nos hubiésemos conocido tú y yo cuando teníamos 15 años y no con 30 y tantos? Y entonces ese fue el primer germen de esta obra, en verdad. Un primer relato que yo escribí para un curso de escritura creativa donde apareció alguna de las escenas que luego se desarrollan en el montaje. Por eso a mí que aparezca Alex, aunque nada de lo que ocurre tiene que ver con su vida, ni es él realmente, interpretar de alguna manera haciéndole un guiño a mi amigo es algo especial. Y meterme en su piel y a veces imitar sus gestos y sus formas me parece interesante, y una forma, como también recojo en la obra, una forma de amor, ¿no? Aquella forma que tuve de imitarle fue la primera forma que tuve de quererle. Pues esto de si Palomar del Rey dejará de existir o no, o pueblos como este, o lugares como este, es una pregunta tremenda, porque, como decía, son las personas las que generan el odio, el estereotipo, el miedo a la diferencia, la violencia, a fin de cuentas, ¿no? Fijaos que el ser humano es raro, tanto que nos hemos tenido que inventar el código penal, la policía, la justicia, para que no nos matemos los unos a las otras y las otras a los unos y viceversa, ¿no? El ser humano tiene dentro de sí quizá algo que debe luchar, que es miedo. Miedo constante por todo, seguramente especialmente aquello que está dentro de uno o de una misma. Por eso, la idea sería: aprovechemos la oportunidad que tenemos de estar en comunidad, estar con otras personas, para aprender la diferencia y abrazar la diferencia. La diversidad está en la naturaleza,
La naturaleza abraza esta diferencia y creo que parte de que Palomares del Rey, otros lugares, ya sean cosmopolitas, urbanitas o no, evolucionen y cambien parte de la premisa de entendernos como en un momento determinado, dando vueltas sin sentido en una roca por el universo y que a fin de cuentas nada es tan importante. Y algo importante de la obra, que ningún amor vale más que ningún otro. Sí, con este espectáculo no se pretende transmitir un mensaje más allá de lo posible. Con este espectáculo se pretende dar una versión de una historia que es terrible, que es traumática, que es dolorosa, pero también reflejando lo bello, lo poético de la historia de amor que aparece y que cambia la vida de estos dos jóvenes para siempre a partir de ese verano. Es importante entender, bajo mi punto de vista, también el de Ángela como co-creadora y directora de la obra, que cuando nos enfrentamos a la violencia, evidentemente eso deja una herida, una cicatriz, un dolor. Ahora no podría decirte quién es quien lo dice, pero hay una referencia que me parece muy interesante, que dice algo así como que toda cicatriz tiene dos formas de entenderse. Aquí hubo dolor, pero también hubo sanación, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto mostrar lo bello en esta obra y que lo bello sea al final, cuando finaliza, el pozo que le queda a quien viene a verla, a compartirla, que la poesía vence a la prosa en este caso y que las emociones son mucho más importantes cuando están en el lado, podríamos decir, amable, poético de la palabra, ese es el compromiso que teníamos con este montaje. No creo que ninguna pieza por sí sola pueda enarbolar la gran bandera de la lucha contra la discriminación, contra el odio, contra la disidencia, contra las homofobias, LGTbifobias, bifobias, transfobias, etcétera, que nos encontramos. Pero está claro que lo que no se dice no existe. De lo que no se habla se silencia. Y nos parecía importante que un espectáculo como este, en teatro, que a riesgo de equivocarme, no suele hablarse de estos asuntos, o al menos desde esta perspectiva, era importante que se pudiera hablar, alzar la voz y que el espectador y la espectadora salgan de aquí preguntándose si aún podemos hacer algo más por todo esto. Y creo que ese es el pequeñito mensaje que intentamos trasladar. A mí el teatro ciertamente me salvó. Y cuando digo que el teatro me salvó, lo digo porque las personas como yo que trabajamos con violencia, yo soy psicólogo forense y trabajo con violencia, con trauma, con víctimas de delito, tenemos que tener alguna cosa en nuestra cotidianidad que nos ayude a quitarnos de encima todo ese dolor, que no es nuestro, que no es propio y que evidentemente nunca sufriremos tanto como las personas a las que atendemos, pero que nos deja de tanto en tanto un pozo encima. Y yo encontré en el teatro una forma de liberarme, de quitarme de encima, de curarme, de sanar y de tratarme también bien ante el dolor que percibía de otras personas, ¿no? El teatro fue para mí entonces el canal expresivo, un teatro que tiene que ver con la palabra, pero también mucho con el cuerpo, utilizo mucho el cuerpo, el físico, también la danza en lo que hago, porque es una forma de liberarme. Por lo tanto, cuando teníamos que contar una historia, y yo quería contar junto con Ángela esta historia, el teatro era el canal, porque el teatro es un arte que está viva, es, como decía Lorca, una poesía que se levanta, se desespera, ¿verdad? Y es una experiencia, y además en una sala como esta, en un teatro de proximidad, donde el público está cerca, donde el público siente, vive y se puede emocionar casi a escasos metros de quien interpreta, era el escenario idóneo para una historia como esta, ¿no? Y un poco esa es mi historia en el ámbito de la interpretación y en este acercamiento que hemos realizado a este montaje. Pues a mí me gustaría decirles a las personas, tanto que han visto el espectáculo como que no lo han visto o tienen curiosidad o les apetece en algún momento verlo, que se atrevan. Atreverse a ir al teatro, a ver el teatro, a dejarse sorprender, es algo maravilloso. Si algo tiene el teatro es que el público viene con la intención y con las ganas de ser engañado. Ser engañado significa en teatro evadirte durante un ratito lo que dure el montaje de tu realidad, de tu mundo y acercarte de forma mágica a otras realidades, a otros mundos, a otras experiencias. En un montaje como este, si el ámbito de lo LGTBI, del colectivo, te es ajeno, creo que es un montaje que te puede hacer también darte cuenta de lo que son los privilegios, de lo que es la seguridad de estar en una categoría social que no sufre o no sufre tan a menudo violencias, o que no está sometida de forma tan habitual al escrutinio, las miradas, etc., ¿no? En Llenos de Vida planteamos una forma de entender el amor
que tendría que ser libre, igualitario para todo el mundo. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar de este asunto me gusta hacer un pequeño comentario y con esto me gustaría acabar la reflexión. Pensad las personas que estáis viendo esta entrevista, cuántas veces yendo por la calle habéis visto en vuestras ciudades o pueblos o territorios a dos parejas del mismo sexo besándose románticamente, queriéndose de forma libre. Pensad cómo de habitual es esto en nuestras vidas. Pensad si ha sido así, como cuánto nos ha llamado la atención porque es raro, porque es extraño y nos hemos volteado, nos hemos girado, incluso con simpatía, pero porque es excepcional. La idea de este montaje, este pequeño grano de arena, es que esto no sea excepcional, que el amor sea algo que nos pertenece a los seres humanos, que sea compartido y que llegue un momento en que no tengamos que darnos la vuelta en mitad de la calle, que no nos sorprenda la disidencia, que el amor sea eso, porque es lo único de lo cual podemos tener certeza, más allá de otras cosas a las cuales incluso le damos más importancia. Así que os invito, hablo también en nombre de Ángela Palacios, la directora de este montaje y co-creadora, y de mí mismo, de Sergio, a que podáis venir o podáis disfrutar en algún momento de este montaje. Muchas gracias.